Hola, muy buenos días para cada uno de ustedes los que están viendo este video. Es un placer para mí, una vez más, este servidor, acompañarlos a través de la Biblia a leer la palabra, que es bonito, que es bonito, que es bonito, que es bello y precioso leerla. Quiero acompañarlos una vez más, estamos viendo una serie. El primer video, ya hay dos videos anteriores a este, que estamos hablando prácticamente de lo mismo. En este momento quiero compartir otro como una continuación de estos temas. Vamos a estar orando para dar inicio a la palabra. Amado Padre Celestial, en este momento me pongo ante ti, mi Señor. Me pongo ante ti. Quiero, Señor, pedirte por cada uno de los que están oyendo los videos. Quiero pedirte por mí, Señor, que Jesús esté ayudándonos en este momento, dándonos discernimiento de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla. Usted es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Adón. Usted es, Señor, el que realmente nos enseña. Usted en su palabra dice que en aquellos momentos usted traería la palabra a nuestra boca cuando sea necesario. Ayúdanos, Señor, en este momento a comprenderla, a aprender cada día más de ti. Señor, ayúdanos en este comenzar de estos videos para llevar al mundo tu palabra, a través también de los comentarios de mis hermanos que nos apoyan con esos comentarios y los escuchamos. Gracias, mi Señor. Amén. Bueno, quiero comentarles acerca de Mateo 24, que es la continuación como una pequeña continuación de lo que venimos hablando. Vean. Entonces, comencemos con Mateo 24:1 para dar un pequeño resumen. Y quiero comentarles algo muy interesante, ¿no? Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sabemos que esto, como lo explicamos en el primer video, ya fue cumplido esta profecía. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Una de las preguntas: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el maestro les dice así, respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, que nadie venga con mentiras diciéndole unas cosas que no son a ustedes. Porque van a venir muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, y mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Ok. Porque se levanta nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Ok, entonces vamos a ubicarnos en Marcos 13. Marcos 13, ¿ves? Para que vean lo interesante, cómo el libro de Marcos narra la misma historia. Saliendo Jesús del templo, le dio a sus discípulos: Maestro, mirad qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, les dijo: ¿ves todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Prácticamente lo mismo que dice Mateo. Señales del fin. Seguimos con Marcos 3. Y se sentó él en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Ve? ¿Ve? Ese es el punto de vista que está viendo Marcos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Respondiéndoles, les dijo, comenzó a decir: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra, rumores de guerra, no les turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores en esto. Pero mirad vosotros mismos, porque, ok, hasta ahí nos quedamos en el 8, porque va prácticamente igual cuando dice aquí,
en el 8 de Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Y aquí en el 8 dice, principio de dolores son estos. Así termina para ir a par con esto. Vamos a ver ahora la versión de Lucas. Bueno, 21:5 dice así: y a unos que hablaban de él, el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas bóticas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así lo narra el libro de Lucas 21, del 5 adelante. Y le preguntaron diciendo, en el 7, ¿no? Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces le dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no les alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas, os echarán en mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Esto les será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré la palabra y sabiduría, la cual podrán resistir ni contradecir todo esto que se oponga. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gloria al Señor. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes y en los medios de ella, váyanse. A los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En Mateo 24, Mateo 24:15, cuando está hablando allí, ¿no? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Vamos a estar hablando del libro de Daniel. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? Lo vimos en el video del anticristo, que está bien llamada la abominación desoladora, pero vamos a entrar en el libro de Daniel. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; el que esté en la azotea, no descienda para tomar su casa; el que esté en el campo, no vuelva para atrás a tomar su capa. ¿Verdad? Mas ay de las que están encintas y de las que críen aquellos días. Orad por vuestra vida, para que no sea en invierno ni en día de reposo. Él está profetizando de que en ese momento que esté la abominación desoladora, en Jerusalén se va a seguir guardando el sábado, como normalmente lo hacen los judíos. Porque habrá entonces gran tribulación. A partir de ese momento que entra la abominación desoladora en Jerusalén, está hablando que en esos momentos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque habrá gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice: y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere: mirad, aquí está el Cristo, ya llegó, está aquí, Él es el Cristo. En esos momentos de la tribulación, está hablando. Si alguien les llega en ese momento, ¿verdad? Cuando vean el lugar santo, cuando ustedes vean el lugar santo,
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Habrán falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a muchos. Si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces los escogidos van a estar ahí. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Los que el Dios ha apartado desde el principio del mundo, los ha apartado para Él. Los llamados a ser santos, apartados para Dios, los escogidos. O podríamos estar hablando de Israel. Pongamos que sea de Israel. Porque tenemos que definir esta parte también. Más adelante voy a hacer un video explicando todas estas cosas, ¿verdad? Porque lo habla el libro de Romanos, pero también lo habla todo el Antiguo Testamento. Ok, vamos a dejarlo. De tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Mas ya se los he dicho antes, en el 24-25. Así que si les dijera, mirad, está en el desierto, no salgas. Mirad, está en los aposentos, no salgas, porque los había mandado aquí, huyan a los montes, porque va a haber gran tribulación en ese momento. Cuando ustedes vean el lugar santo de los desolador, orad para que no sean día de reposo, porque si es día de reposo ustedes no pueden salir, porque tienen que guardar el Shabbat, el sábado. Entonces le dice, oren por esto, para que puedan, cuando se presente ese momento, ustedes pueden oír tranquilamente ese día, ese momento. Huyan a los montes. Entonces le dice, no salgan, no salgan. No salgan de estos aposentos, no les crean, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Cuando hay un cuerpo muerto abajo, arriba se juntan todas las águilas. Bueno, el Señor nos está diciendo que a su venida todo ojo lo verá. Entonces tenemos que ver cuántas veces vendrá el Señor. ¿Viene una? ¿Viene dos? ¿Viene tres? ¿O cuántas veces más vendrá? Porque si dice allí que todo ojo lo verá, pero cuando yo pregunto, o lo que esté acostumbrado lo que yo he aprendido hasta ahora, es que supuestamente las personas que van a pasar por este proceso son los judíos, los que están en Jerusalén, nada más. Como lo explica el libro de Lucas, que como estamos viendo va igual cuando lees Marcos 13, cada uno lo puede ver. Vamos a ver cómo continúa el libro de Marcos explicando por qué. Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán y delante de gobernadores y reyes los llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, porque cuando os trajeren para entregaros, no se preocupe por lo que habéis de decir ni pensáis, sino que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Ok? Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el que continúe hasta el fin, este será salvo. Pero cuando vais en la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, o sea que esto va a continuar, dice, hasta que veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesto donde debe estar el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que están encintas y las que crían aquellos días. Orad porque vuestro vida no sea en invierno, porque en aquellos días serán tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo. Está hablando en ese momento de una tribulación que nunca se había visto.
Porque en aquellos días será tribulación como nunca se había visto desde el principio de la creación de Dios hasta el tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado en aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, Él escogió acortados aquellos días. Serán acortados aquellos días. Entonces, si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está ahí, no le crea, porque se levantan falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios para engañar, si fuese posible, muchos los escogidos. Mas vosotros mirad, como se lo he dicho antes. Entonces está hablando de un tiempo. Él está hablando de un tiempo hasta que hable el profeta Daniel. Entonces nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? Hasta aquí creo que estuvimos hablando en el video pasado. Entonces un pequeño resumen acerca de lo que estuvimos hablando, pero estamos viendo también cómo lo explica un poco mejor en Lucas y en Marcos, o sea que no solo Mateo lo explica. Vamos a ver cómo lo explica el libro de Daniel, pero es necesario que veamos primero cómo el apóstol Pablo da una explicación en la carta de Colosenses, Tesalonicenses. Ajá. Él está hablando aquí algo muy interesante, mira. ¿Quién es Pablo? Pablo es el apóstol para los gentiles, ¿verdad? Y Pablo le está predicando a la iglesia que ha de ser salva, ¿no? A lo que él siguió el mandamiento de Jesús, del Mesías. Fue discípulo y está enseñando lo mismo. Él en ese momento está hablando a los seguidores de Jesús, le está dando la enseñanza a ellos. Entonces, ¿cómo podemos separar? ¿Cómo hacemos para separar esta congregación o Israel? Si es para Israel nada más lo que tiene que oír la tribulación para Israel, ¿a quién se refiere entonces? A esa agrupación de personas, a ese grupo que está siguiendo las enseñanzas de Pablo. ¿A los israelitas o a los gentiles? ¿O son unos cosas? Unos pertenecen a un lado, otros a otro. Porque mira cómo les dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, a la venida esperada, la venida de nuestro Señor, cuando Él dice que nadie los engañe, porque vendrán muchos maestros en mi nombre y enseñarán mucho, y le vuelve y le repite, nadie los engañe, porque que no va a venir todavía. Él habla de que va a venir una organización desoladora. Él habla del anticristo. Él está hablando, el Señor habla del anticristo. Cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora, declaró el profeta Daniel. Él está hablando del anticristo. Huid. Pero Él dice que en ese momento Él todavía no ha de venir. Que tenemos que esperar. Huid. Él nos manda a huir a los montes. Él no nos manda a decir que Él ya viene. Porque hasta donde hemos leído en Mateo 24, en Marcos, lo hemos leído en Lucas, que hasta este momento que Él está hablando de todas estas cosas, Él no hay. Pero decimos, no, pero esto nada más para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué dice entonces el apóstol Pablo, que es el que le predica a la iglesia? Pero con respecto a la venida, según de Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no los dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni los conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera mía o nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. No se dejen mover, pensar fácilmente. Lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Richard Galdón. No lo está diciendo sino el Señor Jesús, lo está diciendo y lo está repitiendo. La misma enseñanza Pablo de que le enseñó el Señor Jesús, lo está repitiendo aquí el apóstol Pablo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, los rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente, de modo de pensar, ni se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni carta como si fuera nuestra, porque el día del Señor está cerca. Nadie los engañe. Lo mismo que estamos leyendo en Mateo, en Marcos y en Lucas, que no se dejen engañar, porque no vendrá. Lean bien el 3, por favor.
Porque nadie los engaña de ninguna manera, porque no va a venir sin que antes venga la apostasía. La apostasía tiene que ver con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza, con algo que va a venir, que va a engañar a muchos. Se habla de una sola religión, se está hablando ya. En aquel tiempo, habían pasado, no se estaban viendo estas cosas. Pero ya el Papa se está reuniendo con líderes de todas las iglesias para formar una sola religión, el ecumenismo. Parece imposible, pero ya son cosas que ya las estamos viendo. La apostasía, una sola religión, un mundo sin fronteras, un solo poder político. Es lo que se quiere, eso es lo que se está viendo, ya se anuncia. Y se manifieste, porque no venga sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está hablando de aquí que no se debe manifestar el hijo de perdición. Está hablando aquí no lo dice ese libro en Mateo, Marco y Lucas, no lo nombra como el hijo de perdición, pero es lo mismo, le está diciendo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Por eso es que ya vamos a ver el profeta Daniel. Pero es importante esto, de que estemos claros de este versículo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios. ¿Quién es el hombre de perdición? Ese que se levanta, el que estamos hablando, el que hablamos en el video del anticristo, ese que se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a toda religión, él se opone a toda religión, él quiere nada más que le adoren a él, al hijo de perdición. Tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, se tiene que sentar en el templo de Dios, lo está diciendo el apóstol Pablo. Haciéndose pasar por Dios. Él es el imitador. Él siempre ha querido imitar. Hubo un momento que Satanás quiso quitarle el poder y la autoridad a Dios, pero no puede, es imposible. Y tomó la cuarta parte de los ángeles del cielo para él, para que le sirvieran. Él quería quitarle la autoridad a Dios. Él quería ser como Dios. Pero como no es como Dios, hizo un reino paralelo que no es igual que Dios. Es todo lo que se opone a Dios. Él va en contra de todo lo que es, pero eso sí, siendo imitador. Por eso como el Señor mandó a su Mesías, nuestro Jesús que vino, Él manda al hijo de perdición, al anticristo, porque es un imitador. Quiere hacer todo igual. Engañarnos. Entonces le dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Primera de Tesalonicenses 4:13. Ahí vamos a leer ahorita, por eso, no les acordáis cuando estaba todavía con vosotros les decía esto. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por supuesto, el Señor vino con un cuerpo transfigurado y estuvo con nosotros 40 días. Así también serán nuestros cuerpos transformados, como dice la palabra del Señor, que en un solo día todos seremos transformados. Lo hemos visto en los otros videos anteriores, esta parte. Vieron con él. Por lo cual nosotros decimos esta palabra, Señor, que nosotros que vivimos, que sabremos los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Los primeros 100 años fue escrito este libro. Y Él les dijo así, los que hayan quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a estar antes de los que durmieron, porque no es necesario, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Pero atención aquí, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Vamos a ver las trompetas de Dios. ¿Cuándo son las trompetas? Al final de la séptima trompeta, como lo dice Apocalipsis, que es el que Él vendrá. Atención. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor.
en el aire, así estaremos para siempre con Él en el cielo. Por lo tanto, alentados los unos a los otros. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, de que yo les diga, de que les escriba acerca de estas cosas. Porque vosotros sabéis, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. No es oscuro, no es un misterio, no es que nadie se va a dar cuenta. No, no, no. Es lo que está diciendo, es como ladrón en la noche. Cuando esta expresión es usada mucho entre los judíos. Esto es lo que quiere decir cuando nadie lo espera, así como los días de Noé, que nadie esperaba de este diluvio y no le creían a Noé de lo que iba a suceder. La gente no estaba pensando en eso, la gente estaba en sus cosas, como actualmente estamos ahora. Cada uno pensando en lo suyo. Así será. No es que nadie se iba a enterar, porque dice que así como el relámpago, desde el oriente al occidente, todo ojo lo verá. Esto tiene que ver, el Señor no se contradice. Esto tiene que ver simplemente con que el ladrón en la noche, que nadie lo espera. Nadie está esperando cuando un ladrón va a venir. Aquí está. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, como dolores de parto, lo mismo que estamos viviendo aquí, en el Mateo, en Marcos 13:8, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares, y habrá hambres y alboroto. Principios de dolores son estos. Lo vimos también en Mateo y lo vimos también en Lucas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ustedes no están en oscuridad, para que el día los sorprenda como un ladrón, los sorprenda. ¿Qué quiere decir? Porque lo hace cuando nadie se lo espera. Ustedes no están en tiniebla. Claro, el día y la hora no, pero esas son cosas que tengo que explicar más adelante. Para saber por qué él habla acerca de esto, que ustedes no están en tiniebla. Pero ahorita no me puedo detener porque es largo de explicar esta parte. Pero estamos viendo cómo en Tesalonicenses 2 habla de que él ya le había explicado todas estas cosas. Por eso es que tenemos que leer con entendimiento. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de leer. No somos de noche ni de tiniebla. Esto eran las cosas que él ya le había hablado, que está diciendo el apóstol Pablo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Velen, como el Señor decía, velen, velen. Pero nosotros no somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Para la ira. Dios no nos ha puesto para la ira. La ira del Señor es otra cosa. Porque como lo vemos, después de la venida del Señor, viene la ira. Dios no nos ha puesto para la ira. Ahí. Pero sí vemos que después de la séptima trompeta, ahí viene la ira de Dios. Ahí es cuando, ahora sí entiendo un poco cuando se refiere a que cuando en 2 de Tesalonicenses habla en 2:5, no les acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, les decía esto. Pero sigamos, vamos a leer un poquito más atrás para que no se nos pierda el hilo de lo que habíamos leído anteriormente. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que tenga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el 3, el cual se opone y se levanta contra lo que se llama Dios o es objeto de culto. Sigamos, ¿verdad? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora, mira, vosotros sabéis que lo que lo detiene, pero, ¿qué es lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que hasta lo presente, hasta hoy en día, lo está deteniendo, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien en la boca del Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Lo que vimos, el anticristo le va a dar poder.
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, el Señor le va a enviar un poder mentiroso para que crean en la mentira de este Satanás y el anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces dice, aquí hay que estar pendiente de esto, porque en el 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ustedes saben lo que lo detiene. Ustedes lo saben. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ustedes saben lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Porque solo hay quien lo presente, lo está deteniendo. Pero dice que lo habló el profeta Daniel. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Vamos a ver al libro de Daniel. Entonces, muchos de nuestros hermanos piensan, y les doy la razón. En estos días tuve la oportunidad de hablar con un hermano que me agradó mucho. Hice una conversación con él acerca de estos temas. Y a pesar de que yo le mostraba el versículo que dice, mi hermano sabe mucho la Biblia y le envío un abrazo desde aquí en el video, si llega el video. No voy a decir su nombre, pero él sabe quién es. Me agrada porque él se presta a conversaciones, él presta su oído y entre dos llegamos a conclusión. Y él me habla cuando yo le estoy hablando, que nadie los engañe en una manera de pensar sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces yo le expliqué, yo lo que le podía decir ahí, que ahí decía que él no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de perdición. El hermano, como muchos, hasta yo creía en este momento, acerca de que si nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo está con nosotros, en el momento que la iglesia sea levantada, se ha levantado también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. ¿Alguien puede levantar al Espíritu de Dios? ¿Alguien puede quitar el Espíritu de Dios? Y dice el 7, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Alguien puede quitar al Espíritu Santo? ¿Alguien lo puede quitar? Salmo 139 nos habla algo precioso de Dios. ¿Alguien puede mover al Espíritu Santo? ¿Quién puede mover al Espíritu Santo de Dios? Dice que está en todos lados. Salmo 139. Voy a leer un pedacito de este salmo, precioso, para que pasamos al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel sí no va a decir quién es el que lo detiene. Porque no es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Siempre se ha creído. Porque nadie puede quitar a Dios de su lugar. Él es omnisciente. Él está en todo lo sabe. Él es omnisciente. Él está en todos lados, omnipresente. Todo lo sabe y está en todos lados. Este es el salmo que más me gusta y yo lo recomiendo que lo lean mucho. Este salmo es precioso. Les voy a comentar un poquito acerca del salmo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos tú comprendes mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Al tués no lo puedo comprender. Y dice así, mire, sabemos que el Espíritu Santo, que Dios es el Padre de los Espíritus, que Él es invisible. Y también dice que a Dios nadie lo ha visto porque Él es Espíritu y es Espíritu Santo. Ruach HaKodesh quiere decir Espíritu Santo. ¿A dónde iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Podemos huir de su presencia? Y subiría a los cielos, y ahí estás tú. Y en el Seol hiciera mi estrado, y allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, la noche resplandece como el día, y los mismos son las tinieblas que la luz.
Y sigue hablando, que es imposible que nosotros nos escondamos de Él. Pero si podemos ver qué es lo que lo detiene. Daniel 12.1. 12.1. Vamos a estar leyendo acerca del libro de Daniel. El título dice así, el tiempo del fin. Está hablando de señales del fin, lo mismo que estamos hablando. Dice, en aquel tiempo, lean bien ese versículo 1. Por favor, lean bien el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel. Señales del fin. Si vemos un poquito antes, gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero que leamos un poquitico nada más antes de ese 12. 11:36 del libro de Daniel. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablaría y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso ni amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Los honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará, y entrará en las tierras gloriosas, y muchedumbres caerán, mas éstas se escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderán su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro, plata y cosas de Egipto, los de Libia y Etiopía. Pero las noticias del oriente, del norte, lo atemorizarán y se habrán con ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando del anticristo. Y aquí habla, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se levantará Miguel. El versículo dice en Colosenses que no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado. Aquí está hablando del anticristo, el hombre de pecado, llamado también el rey del norte, como lo vimos en él. Les recomiendo ver los videos anteriores, donde habla del rey del norte, habla del anticristo, el cuerno pequeño. Pero dice aquí que en esos tiempos se levantará Miguel. Como vimos allí, en el versículo de Colosenses, cuando lo estamos leyendo ahorita. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces vendrá, cuando se ha levantado Miguel, será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que hayan escrito en el libro. Y por muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En ese momento es que serán despertados, y es la primera resurrección que nos habla la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, no es el Espíritu Santo el que como habla y que será quitado. Si dice que será levantado, como lo vimos en el libro de Daniel, que será levantado Miguel, el cual es el príncipe que está de parte de los hijos de Dios. Este video es muy importante. Fíjense que todavía quiero hablar en otro video acerca de el rapto y el arrebatamiento. Pero será después, en otro pequeño video, porque ya se me hizo muy largo esto. Y son videos que hay que dejarlos muy en claro, porque hay mucha confusión en la iglesia. Hay mucha confusión de nuestros.
porque es lo que nos han enseñado, pero no necesariamente quiere ser verdad en la. Yo le creía a mis maestros cuando estudiaba acerca de historia, porque cuando hablan de historia, ¿por qué? Porque ellos tenían más conocimiento que yo y por supuesto que les creo. Y me hablaban también de que nosotros veníamos del mono, del Homo sapiens, porque eso lo hablaba Charles Darwin en la teoría de las especies en su libro, en ese libro de las especies. Y ellos nos hablan, y los maestros, cuando estudiamos en nuestros colegios, eso es lo que nos enseñamos. Aún todavía lo siguen enseñando. Pero no quiere decir que sea verdad. No quiere decir que todo lo que nos enseñan sea verdad. Porque cada quien enseña hasta donde le es enseñado. Pero hay un solo maestro. Por eso es que yo hago ese video. No es para ofender a nadie, sino que nosotros, que todo nuestro conocimiento, todo lo que nos enseñen, toda la persona que se dedique a enseñar, que no se salga, sino solamente de las escrituras, siempre estemos basados en lo que el maestro nos dijo, tal como lo dijo el maestro Jesús, tal lo enseñó Pablo. Pablo no iba a enseñar otra cosa que el Señor no le haya dicho, que es necesario que venga el anticristo, gobierne 3 años y medio para la venida del Señor. El Señor me los bendiga grandemente. Bendiciones.